Les habla Rafael y quisiera hacer mi comentario con respecto a uno de los últimos vídeos que subió Fuerza La Vasoriana relacionado al cambio que hubo con respecto a las transfusiones de sangre. Relacionado a un artículo de la revista The Times en el que se estaba mencionando que el 15 de junio de 2000, ¿sí? El 15 de junio de 2000 se publicó un artículo en el cual se mencionaba que el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová está siendo ahora un poco más flexible con respecto a este asunto de las transfusiones de sangre, en el cual ya no se estaría expulsando a una persona por practicarse la transfusión de sangre, a menos que, bueno, si no se arrepiente no la expulsarían, simplemente la declararían como desasociada. Y quien se la practique, y de momento pues ellos esperan que muestre, ¿cómo se llama? Que muestre arrepentimiento, y a estas personas entonces sí se les estaría mostrando misericordia y los consolarían, puesto que quizás fue un asunto de debilidad, por temor a perder su vida. Yo entiendo el punto ahí que tiene el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, y es cierto que por asuntos doctrinales algunos, pues por miedo a perder la vida, se practican entonces la transfusión y luego se sienten culpables porque le estuvieron cometiendo una falta, o cometieron una falta pues en contra, ¿verdad?, de las leyes o las doctrinas de los testigos de Jehová, en este caso lo que tiene que ver con las transfusiones de sangre. Yo quisiera hacer un comentario al respecto. Al final de ese vídeo se comparó el asunto a los que entonces estarían cometiendo fornicación, adulterio, a los pederastas y muchas otras personas, que a ellos también se les tendría que mostrar misericordia. Entiendo yo que sería todo lo contrario, y no es que se les tendría que mostrar misericordia. Lo que yo estoy aquí entendiendo sobre lo que ha sucedido con ese artículo es lo siguiente. Han estado ahora siendo un poco más flexibles a la hora de tratar con alguien que se haya practicado una transfusión de sangre, porque si han mostrado misericordia con los fornicadores, con los ladrones, con los adúlteros, incluso si se han estado ocultando hasta los pederastas, y a muchos de ellos ni siquiera se les expulsa, ¿por qué entonces estarían expulsando a alguien que simplemente en el hospital quiso salvar su vida y se practicó una transfusión de sangre? Un fornicador pecó contra su propio cuerpo. Un adúltero pecó contra Jehová, contra sí mismo y contra su cónyuge. Un pederasta le hizo mucho daño a un niño o una niña. Un ladrón le hace daño a muchísimas personas, pero a ellos se les ha mostrado misericordia en muchas ocasiones, especialmente a los pederastas, porque no se les denuncia públicamente, hasta que sí empezaron a salir a la luz esos 23,000 y pico de casos que un testigo de Jehová tuvo que sacarlos a la luz, y por esa razón fue expulsado y declarado apóstata. Noten ustedes. Pero entonces el que estaría practicando la transfusión de sangre, ahora, no, eso no es un motivo para expulsión, según ese nuevo artículo, o ese artículo que salió en el 2000, del cual muchos testigos de Jehová no han tenido conocimiento. Incluso yo tampoco tenía conocimiento de ese artículo, hasta que Fuerza La Vasoriana pues lo descubrió y lo sacó a la luz. Quizás otros lo publicaron primero, pero Fuerza La Vasoriana sigue haciendo su labor de continuar investigando todos esos asuntos relacionados a los testigos de Jehová, y al ver ese artículo pues lo publicó a través del canal y lo mostró aquí en YouTube. Así que fíjense, lo que la Biblia menciona en 1 Corintios capítulo 6,
Primera a los Corintios, capítulo 6. Relacionado a este asunto. Dice ahí los versículos 9 y 10. Primera a los Corintios 6, 9 y 10. Y lo voy a leer de la versión internacional. Como he dicho en otras ocasiones, tengo la versión Reina Valera, tengo la versión de la traducción del Nuevo Mundo, pero una que está entre las dos para que no digan que estoy de un lado o de otro, pues mira, versión internacional. Dice ahí lo siguiente: ¿no saben que los malvados, los inicuos, no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, o sea, los hombres que se acuestan con hombres, ni los pervertidos sexuales, o sea, los que tienen para propósitos contranaturales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Estos son pecados por los cuales a muchos testigos de Jehová sí se les expulsan de la congregación, pero a muchísimos se les muestra misericordia. Pero entonces cuando un testigo de Jehová se hacía una transfusión de sangre, eso era motivo de expulsión. Sin embargo, la transfusión de sangre no se menciona aquí. Pero entonces quizás alguien estaría diciendo, sí, pero en Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29, sí se menciona. Vamos a ver lo que dice Hechos 15, 28 y 29. Hechos 15, 28 y 29 dice claramente: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Noten, en la traducción del Nuevo Mundo menciona y de fornicación y de cosas estranguladas. Pero qué bueno que la versión internacional pues utiliza unas palabras más específicas y más claras que la misma traducción del Nuevo Mundo. Por eso, repito nuevamente, dice: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de la carne de los animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Ahora, ¿por qué se dice de la sangre o de sangre? Bueno, obviamente porque ahí se estaba hablando acerca de la alimentación. Si se fijan bien, o de costumbres que tenían muchas personas en ese tiempo. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Cualquier cosa que se haya sacrificado a los ídolos. Eso tiene que ver con la religión. Toda cosa que envuelva la religión falsa, absténganos, vamos a abstenernos de esas cosas, de esas paganas relacionadas a la religión falsa. También dice de la sangre, de la carne de los animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Vamos a ir directamente a la parte de la sangre. En ese momento había ocurrido un conflicto entre hebreos y gentiles. Porque aunque todos habían convertido al cristianismo y ya tenían a Jesucristo como la figura principal en su adoración a Dios, y reconocían que la salvación era mediante la fe en el sacrificio de Jesucristo y no mediante una ley, todos estaban desobligados de la ley en el sentido de que ya no era la ley un requisito para la salvación. Aunque sí las leyes daban una serie de estatutos relacionados al comportamiento humano y las relaciones interpersonales que continuaban practicándose para bien. Pero no era la ley el requisito para la salvación, sino la fe en Jesucristo. La sangre, cuando se mencionaba en la ley, se mencionaba únicamente por dos razones.
por los asuntos que tienen que ver con las comidas o los alimentos y el hacerse culpable del derramamiento de sangre. Una persona que era culpable de sangre era una persona que o se la comía o por negligencia y falta de responsabilidad le causaba la muerte a terceras personas. O sea, cuando alguien se hacía responsable por la muerte de otro, o lo asesinaba, o cosas así por el estilo. En ese sentido, también la persona era culpable de sangre. Esas eran simplemente las dos cosas que se mencionaban en la ley de Moisés. Así que los hebreos le estaban presionando a los gentiles para que fueran obedientes a Dios y servidores de Dios mediante la ley. Pedro y los demás apóstoles dijeron que eso era simplemente mediante Jesucristo, el servicio a Dios. Pero por eso no le van a añadir otras cargas a nadie. No le vamos a añadir ninguna carga a ustedes, salvo estas cosas. Absténganse de lo sacrificado a los ídolos, y de la sangre, y de la inmoralidad sexual, y de los alimentos de animales estrangulados. Las carnes de los animales estrangulados. Simplemente. Cuando dijeron sangre, obviamente estaban haciendo alusión a lo que decía la ley. De la ley no le vamos a añadir ninguna carga a ustedes, salvo estas cosas específicas. Cuando menciona sangre, pues entonces vamos a la ley. ¿Qué decía la ley con respecto a la sangre? Para saber específicamente en qué sentido nosotros vamos a abstenernos de la sangre. Pues mira, comerla o hacerse culpable de la muerte de otra persona. Eso no tenía que ver absolutamente nada con transfusiones. Si a través del tiempo, los años, la ciencia y la medicina, y no por capricho, entendió que la sangre es un órgano vital que salva vidas, pues entonces pudieron transfundirla. Y luego la sangre siguió investigándose porque se dieron cuenta que la sangre viene de diferentes tipos también. Así que una transfusión de sangre no está matando a nadie, y con la transfusión de sangre tú no te estás alimentando. Y no me vengan a mí con eso de que el suero es una alimentación, porque cuando tú no te puedes alimentar por la boca, te alimentas por las venas. Eso es una función distinta. Un asunto tiene que ver con alimentación y otro asunto tiene que ver con la salvación de la vida mediante la sustitución de algo que los mismos testigos de Jehová llamaron órgano. Porque en el folleto ¿Cómo puede salvarle la vida a la sangre? A la sangre se le llama un órgano. La sangre es un órgano vital que tiene 4 componentes principales, que es glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Y de esos 4 componentes principales se sacan fragmentos mediante los cuales se hacen tratamientos medicinales. Y los testigos de Jehová pueden aceptar esos tratamientos también como un asunto de conciencia. Siguen siendo derivados de la sangre. Por eso, si por un lado han estado mostrando muchísima misericordia a esta clase de personas, incluyendo a pederastas, ¿por qué van a expulsar a alguien que se transfundió la sangre? Simplemente lo que deben hacer es una revisión de lo que dice la Biblia. Yo sé que ellos saben lo que dice la Biblia, pero ellos han tenido que hacer esos cambios poco a poco, porque sacar a la luz toda la verdad va a sacar un escándalo. Eso mismo es lo que va a ocurrir. Va a suceder un escándalo bien grande si se sacan a la luz todas estas verdades. Y de hecho, escándalos han estado ocurriendo precisamente por nosotros estar hablando todas estas cosas aquí a través de YouTube. Simplemente con la revisión de lo que realmente dice la Biblia, se están ajustando muchas cosas para beneficio de los individuos que componen la congregación de los testigos de Jehová. Simplemente quería hacer ese comentario, los dejo con ellos y hasta luego. Buenas noches.